Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Antes de empezar, me gustaría felicitar a nuestros suscriptores españoles que les gusta el fútbol por la victoria de su selección ayer. No haremos hoy un análisis geopolítico de la Copa Mundo, hay demasiados ya. También me gustaría hacer una precisión sobre mi video anterior, pues cuando estaba hablando del complejo Chaika en Kiev y sus dueños, algunos multimillonarios rusos, dije el apellido equivocado. Si quieren investigar más sobre este tema, busquen los apellidos Grave y Gutseriev. Hoy hablaremos sobre la confusión fundamental que distorsiona el debate público sobre la posibilidad de un cambio político en Rusia. Se habla de revolución, de descontento general, de caída de la popularidad del poder. Pero para que estalle una revolución hace falta ante todo un sujeto revolucionario, una clase social cohesionada con conciencia de clase, conciencia de sus intereses y de su capacidad de acción colectiva. En las sociedades hiperindustriales contemporáneas, ese sujeto no existe ya. La vieja clase obrera se ha desintegrado, diluida en un precariado fragmentado, desprovisto de la homogeneidad que tuvo el proletariado industrial. Ya no hay masas de jóvenes desempleados, descontentos, dispuestos a asaltar, por ejemplo, en Rusia, el Palacio de Invierno. Lo que sí hay y lo que define la política de nuestra época es la sustitución de una facción de la élite por otra sin participación popular, mediante maniobras del aparato público, intoxicación mediática y presión externa. Estados Unidos ofreció en 2020 un ejemplo de manual. La salida de Trump no fue una derrota electoral convencional, sino una operación de acoso y derribo ejecutada por los mismos sectores que, 4 años más tarde, lo devolvieron a la Casa Blanca convertido en una figura radicalmente distinta. Trump 2, la segunda versión de él, ya no es el empresario improvisado de 2016. Es un actor que, pese a su narcisismo, actúa con lógica y los resultados los vemos en cómo sus amigos se han estado enriqueciendo con cada caída y subida de las acciones de valores, con cada una de sus declaraciones que todos ven como locas, absurdas, descabelladas. Es un juego claro, con su aparente actuar caótico, distrae la atención de lo esencial. Ha desmantelado a la OPEP, ha roto el equilibrio en Oriente Medio y ha ejecutado una agenda de destrucción del orden establecido para la que fue colocado precisamente en el poder. Trump no está allí para gobernar en el sentido convencional, sino para dinamitar el sistema heredado de la globalización financiera y crear las condiciones para un nuevo orden, el tecnato de Norteamérica. En este contexto se equivocan quienes piden golpear los centros de decisión enemigos pensando en edificios emblemáticos o en líderes visibles. El poder real no reside ni en el despacho oral ni en las casas de gobierno, en ninguna cancillería europea. Las decisiones no las toman figuras como Trump o el desdichado rey Charles de Inglaterra. Son simples empleados, marionetas, que ocupan temporalmente un cargo. La fuerza de Occidente no radica en sus personalidades a menudo mediocres, sino en la solidez de sus sistemas. El mundo anglosajón ha funcionado históricamente con independencia de quien ocupe la presidencia. Se puede elegir a un idiota como Jimmy Carter o como Biden y el sistema sigue funcionando. Por eso la respuesta no puede ser quirúrgica como lo piden, sino sistémica. Esto no significa que no sea necesaria una mayor contundencia. Resulta incomprensible, por ejemplo, que el puerto de Odessa siga funcionando. Resulta incomprensible que cuando un ministro de defensa alemán, por ejemplo, visite Kiev, no se interrumpa su viaje con un ataque sobre la vía férrea que utiliza, y todos lo saben. Pero la firmeza no consiste en asesinar marionetas, sino en cerrar los grifos logísticos que precisamente alimentan esta maquinaria bélica enemiga. La pregunta que subyace a toda esta discusión es si Occidente está en condiciones de librar la guerra que está planificando. La respuesta es inquietante para sus ingenieros. El plan del Trump colectivo, porque Trump es la cara visible de una estrategia que lo trasciende, que es mucho más importante y más fuerte que él, consiste en provocar un conflicto entre Europa Occidental y Rusia. La lógica es la misma que aplicó Estados Unidos en los años 30, cuando decidió que la mejor manera de destruir el imperio británico
y debilitar a la Unión Soviética era financiar simultáneamente la industria alemana y a la soviética. Dejar que Hitler golpeara a Londres, que Stalin rematara a Hitler y recoger los pedazos de un continente devastado y hacerse rico. Hoy el cálculo es similar. Una guerra entre Europa y Rusia dejaría a Europa prácticamente fuera de combate y a Rusia tan debilitada que no podría servir de retaguardia estratégica en una guerra con China. Solo entonces se podría ajustar cuentas con Pekín. Pero este plan choca con una realidad sociológica que sus autores subestiman. Los europeos del siglo XXI no son los mismos de la primera mitad del siglo XX. No hay una pulsión bélica en sociedades envejecidas, demográficamente estancadas y acostumbradas a un confort sin precedentes. Cuando, por ejemplo, un corresponsal pregunta en las calles de Berlín si los alemanes quieren volver a luchar contra Rusia, la respuesta usualmente es un no. Los únicos pueblos europeos que conservan un cierto potencial militar significativo son los serbios, croatas, algunos húngaros, tal vez los polacos. No bastan para sostener una guerra continental. Para que el plan funcione, haría falta un trabajo previo de ingeniería social, crear un nuevo Hitlerjugend, una generación educada en el odio contra Rusia, dispuesta a morir en el frente. Eso lleva décadas y es lo que se ha venido haciendo hace un par de ellas, solo recientemente. Hay otro factor que los planificadores olvidan con frecuencia y es la diferencia cualitativa en la forma de combatir. Cuando algunos europeos preguntan, bueno, ¿y por todo el mundo cómo puede luchar Rusia contra ellos si ya tiene tantos problemas con Ucrania? La respuesta es muy simple. Podrán ustedes no comprenderla, pero es una realidad inminente para cada ruso. Con Ucrania se combate de esta manera porque Ucrania está en el subconsciente para cada ruso como algo propio. Con los europeos sería un combate completamente diferente. La contención que se aplica contra quienes son parte de las raíces históricas desaparece cuando el adversario es percibido como algo ajeno. Si se escarba un poco bajo la superficie del belicismo europeo, encontramos una motivación menos grandiosa, pero mucho más real. La vieja globalización ha muerto y el mundo se está fracturando en macroregiones, como ya hemos hablado anteriormente. Estados Unidos ya tiene la suya, China también ha asegurado la propia. Ni la Unión Europea ni Gran Bretaña poseen aún una macroregión que les garantice el acceso a los recursos y los mercados necesarios para sobrevivir en el nuevo orden. Los británicos han intentado proyectarse sobre Oriente Medio, pero el mismo Estados Unidos le ha cerrado el paso. La única macroregión viable para Londres es Europa del Este y Asia Central, precisamente el espacio que para Rusia es su perímetro de seguridad. Para Bruselas la ecuación es idéntica. Sin los recursos de Europa del Este y sin el mercado ruso, la Unión Europea es simplemente un gigante burocrático con pies de barro. Por eso, la agresividad de sus élites no es un arrebato simplemente ideológico, sino un cálculo de supervivencia. Pero, como advirtió Stalin, una cosa es la lógica de las intenciones y otra es la lógica de las circunstancias. De momento, a la Unión Europea se le romperá el ombligo antes de ganar una guerra contra Rusia. En el mundo hiperindustrial, el verdadero campo de batalla no es militar, sino antropológico. Ha crecido ya una generación para la que la mayor tragedia concebible es que un dispositivo electrónico deje de funcionar. Hablamos de los Zoomers, por supuesto. Una generación tan pegada a sus condiciones materiales de confort que si esas condiciones desaparecen, simplemente no podrían ni encender una hoguera. Cuando, por ejemplo, hay un caso en Bielorrusia, un experto en supervivencia intentó enseñar a su hijo y a sus amigos, a los amigos del hijo, que había que tener siempre una reserva de cereales para 2 meses, la respuesta fue, estás loco. Aquellos que no eran aún Zoomers, sino la generación anterior, también piensa igual. La pregunta de si esta generación puede ser movilizada para una guerra tiene una respuesta histórica. Estados Unidos, por ejemplo, no logró reclutar a los universitarios para la guerra con Vietnam. Los que combatieron fueron los hijos de la clase obrera. Hoy la tarea es aún muchísimo más difícil. Para transformar a estos jóvenes en soldados haría falta una disciplina social extrema del tipo que solo se encuentra en sociedades como la japonesa, por ejemplo.
No es casualidad que un estudio psicológico de Estados Unidos de principios de siglo descubriera que en Japón existe un único psicotipo de conductor, mientras que en Rusia, por ejemplo, se detectaron 16. La diversidad psicológica es una riqueza, pero también es un desafío para cualquier proyecto de homogeneización y de control de la conducta de la sociedad. La resistencia a esta ingeniería social masiva tiene, sin embargo, un problema muy complicado, que es la familia. En los años 80, un manual de manipulación psicológica de la Stasi, que era la policía secreta de Alemania Oriental, establecía un principio que conserva plena vigencia hoy en día. Un niño que ha recibido amor parental durante sus primeros 7 años de vida se convierte en un adulto extraordinariamente difícil de manipular. Ni el Estado, ni la escuela, ni la calle, ni la sociedad pueden competir con esta fortaleza. Por eso las vacaciones de maternidad son cada vez más cortas en muchos países o casi inexistentes en otros. Y ni hablar de cuántas posibilidades tiene una familia de vivir dignamente con un solo salario en su familia. Estás obligado, quieras o no, a despegarte de tus hijos. Esto vale también para la amenaza de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial estimula la degradación cognitiva y en muchas universidades chinas, por ejemplo, se premia a los estudiantes que la utilizan para redactar sus trabajos, lo que significa que el alumno se convierte y se debe convertir en un apéndice de la máquina, pero no penetra donde hay un vínculo afectivo sólido. La misma lógica de control selectivo se aplica a Internet. El sueño de un Internet libre y universal está llegando a su fin. En todas partes, en Rusia, Europa, Estados Unidos, en China, se han impuesto restricciones, bloqueos, identificaciones, pero el resultado no es simplemente la desaparición de la red, sino su estratificación. Quienes sirven a los aparatos del poder, los servicios de inteligencia, las corporaciones estratégicas, tendrán acceso ilimitado, incluido el Internet oscuro. Para las masas se construirá un Internet vigilado con pasaporte digital, un jardín vallado donde el consumo y la obediencia estén garantizados. Y los localismos también, y dejando solo las conclusiones generales aplicables a cualquier país periférico que intente un proyecto de soberanía. Pero existe una constante que atraviesa los momentos de crisis de cualquier nación que intenta reclamar su soberanía. Cada vez que un país, no diremos cuál, se levanta para sacudirse el control externo, una parte de su élite se apresura a sabotear el esfuerzo desde dentro. No es una cuestión de ideología, sino de la estructura misma de la sociedad. Esa élite nunca ha sido verdaderamente propietaria de la riqueza, sino que gesta un botín recibido durante los procesos de privatización y desmantelamiento estatal a cambio de lealtad absoluta a los centros de poder supranacionales. Hoy, cuando proyectos de soberanía han entrado en fases decisivas en diferentes partes del mundo, esa misma clase ha lanzado una ofensiva desesperada en todos los frentes: la educación, el deporte, la economía, la información, la diplomacia, para demostrar a sus patrocinadores que sigue siendo útil y que todavía puede destruir a sus propios pueblos desde dentro. El sabotaje más profundo se perpetra contra el sistema educativo. Las grandes potencias del pasado se construían sobre sistemas de formación pública de alta calidad que garantizaba la cohesión social y la movilidad social. Es precisamente ese sistema el que los reformistas, alineados con el pensamiento dominante occidental, comienzan a desmantelar en cuanto acceden a las palancas de poder. Primero se borran del mapa simbólico los referentes históricos, patriotismo, que encarnaban la resistencia y el sacrificio colectivo. Luego se inicia la demolición pedagógica. Se satura a los niños con materias que fragmentan el conocimiento y el pensamiento, se eliminan los deberes escolares con el argumento paternalista de aligerar la carga, se rompe el vínculo entre esfuerzo y aprendizaje. Un niño que no realiza trabajo autónomo en casa no consolida lo aprendido. Esto no es un error, es un acto deliberado de ingeniería social destinado a producir generaciones dóciles, ignorantes, dependientes de las pantallas, incapaces de adquirir la disciplina intelectual necesaria para sostener un proyecto de autonomía nacional.
Los ministerios de educación que aplican estas políticas saben lo que están haciendo. No es por simple ignorancia, sino es una aversión profunda a la idea misma de soberanía popular. En el frente deportivo también se ha visto una demostración igualmente descarnada de esta dinámica. Las grandes instituciones del deporte mundial, hablamos de los olímpicos, que han exigido como condición para levantar las sanciones la renuncia a los territorios o a principios de integridad nacional. Durante años, el Estado soberano del que hablamos ha mantenido una posición invariable. Sin embargo, esta vez, recientemente, este ministro formado en la cultura de la sumisión firmó un acuerdo que en la práctica aceptó estas condiciones. Y no son hechos aislados todos estos, sino que forman parte de una operación coordinada que se intensifica cada vez que los centros financieros internacionales lanzan un desafío público, subiendo tipos de interés o imponiendo condiciones imposibles de cumplir. Los sectores estratégicos como la energía, la educación, el deporte, reciben entonces la consigna de exhibir su lealtad al poder externo supranacional mediante un gesto inequívoco de deslealtad al propio pueblo y al propio país. En el plano informativo también hemos visto cómo se ha llevado a cabo una guerra clara cada vez que estalla una campaña de desprestigio y de deshumanización contra el país del que hablamos, que desafía el orden establecido. En ese momento, en ese mismo momento, se bloquean las plataformas de comunicación alternativas desde dentro y hacia afuera. Mientras se grita al mundo que este país es una amenaza, a sus ciudadanos se les impide replicar en tiempo real. Creo que todos entendemos de qué se trata y de qué estamos hablando. En definitiva, lo que todos estos acontecimientos revelan es que el verdadero campo de batalla no está solo en el frente militar, sino en el interior de la misma sociedad. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.